revelan a mujer afroamericana como jefa de policías. Su impactante reacción transformadora. En un barrio donde el eco de risas se mezcló con el susurro de historias no contadas, Valentina se había convertido en símbolo de esperanza. A sus 28 años, no solo era una joven afroamericana de ascendencia hispana, era la primera mujer en ser nombrada jefa de policías. Sin embargo, la celebración que ardía en el aire también traía consigo una sombra profunda. La presión de ser el pilar de su comunidad la carcomía. ¿Sería realmente capaz de traer el cambio que tanto anhelaba? En su interior, el tumulto de emociones luchaba por salir a la superficie. Mientras se preparaba para su primer discurso, Valentina se sintió atrapada en una tormenta de dudas. Las expectativas eran abrumadoras. ¿La aceptarían sus vecinos? ¿Sería capaz de navegar por un sistema que había visto desmoronarse a tantas figuras de su propia herencia? Su mente aceleraba, cada pensamiento una pequeña bomba de ansiedad. La historia de su abuelo, un defensor de derechos civiles que pagó un precio alto por sus convicciones, pesaba como una montaña sobre sus hombros. En cada esquina, en cada mirada, percibía el legado de injusticias que la perseguía. La determinación ardía en su pecho, pero la oscuridad de un posible fracaso se arremolinaba en sus pensamientos. En el instante en que el micrófono se convirtió en su único confidente, Valentina dudó. Al abrir la boca, las palabras se atoraron en su garganta. ¿Qué diría cuando todos los ojos estuvieran fijos en ella? Aquel era más que un puesto, era una responsabilidad que no podía permitirse fallar. El deseo de cumplir el legado de su madre, de su abuelo y de toda su familia la empujaba hacia adelante, pero el miedo al juicio también respiraba en su cuello. La presión aumentaba cuando en el salón de la ceremonia escuchó murmullos, ecos de escepticismo. Su mirada se deslizó entre los presentes, buscando apoyo, buscando un destello de fe. En su mente rebotaban palabras de su madre: «La verdad es tu escudo, hija». En medio de la multitud, Valentina se sintió desnuda ante el dilema. Su deseo de hacer justicia contra la sombra del miedo a no ser escuchada. Todo en su ser le decía que podría hacer la diferencia, pero la duda acechaba en las sombras, esperando a devorar su ilusión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la voz de su madre resonaba en su cabeza y la ceremonia llegaba a su punto culminante, la angustia se intensificaba. Momentos antes de que su nombre fuera anunciado, el nerviosismo la paralizaba. ¿Estaría traicionando a su comunidad al asumir el cargo? Con la mirada hacia adelante y una risa nerviosa que no lograba disipar, se preguntó si podría mantenerse fiel a sí misma en un entorno lleno de secretos y corrupción. La verdad no era solo un concepto, era el hilo conductor de su vida, de su lucha personal. Mientras el auditorio estallaba en aplausos y la gente aplaudía con fervor, un escalofrío recorrió su espalda. La puerta de la jefatura se abría a un laberinto de desafíos. ¿Podría ser la voz de la verdad en un mundo que a menudo reverberaba con ecos de mentiras? La noche se acercaba y Valentina se preparaba para enfrentar no solo a la comunidad que la había visto crecer, sino también a la tribulación que ya se cernía sobre su flamante carrera. Alguien del pasado tocaba a su puerta y la incertidumbre la aguardaba en cada esquina. Valentina respiró hondo mientras se sentaba en el despacho de su nueva oficina. Las paredes estaban adornadas con fotografías que representaban la historia de la fuerza policial, un pasado lleno de gloria y también de controversias. En ese instante se sintió como la protagonista de una obra de teatro donde cada decisión podría ser desglosada, analizada y juzgada. ¿Sería ella capaz de escribir un nuevo capítulo en esa narrativa? La inercia del pasado la acosaba.
Sabía que muchos cuestionarían su autoridad y su capacidad de liderazgo. Cada susurro tras los pasillos era un recordatorio de que no solo enfrentaba una presión institucional, sino también la historia de su comunidad. La necesidad de demostrar que su ascenso no era solo un golpe de suerte, sino un esfuerzo sincero y profundo por el bien de todos, la consumía. Mientras giraba en su silla, su mirada se detuvo en un viejo retrato de su abuelo en la pared. Se dio cuenta de que su legado no era un peso, sino un impulso que la empujaba hacia adelante. A medida que los días comenzaban a desdibujar la línea entre la estrategia y la improvisación, Valentina entró en una rutina frenética. Reuniones, sesiones de entrenamiento y un bombardeo constante de informes. Se dio cuenta de que el sistema no estaba diseñado para cambiar con facilidad. Cada norma parecía fomentar el estancamiento más que la evolución. Por momentos, su determinación flaqueaba, pero encontraba fortaleza en el consejo de su madre. Nunca dejes que el miedo te dicte. Así que, a pesar del caos, comenzó a esbozar un plan. Valentina se enfocó en fortalecer la relación con los agentes bajo su mando. Sabía que su éxito dependía no solo de su visión, sino también de la colaboración genuina. Organizó una reunión, una especie de sesión de formación, donde los agentes pudieran expresar abiertamente sus preocupaciones y esperanzas. El primer paso fue un desafío. Los rostros mostraban desconfianza, pero ella no se dejó intimidar. Con cada palabra sentía cómo el espacio se cargaba de una mezcla de incredulidad y, lentamente, de posible aceptación. Durante esos intercambios, se dio cuenta de que la comunicación abierta era una herramienta poderosa, pero había un asunto más delicado en la sala: la desconfianza hacia las altas esferas del departamento. En sus ojos, conoció a sus aliados y a quienes la verían como una traidora. A medida que desgranaba sus ideas, algunos se mostraron desafiantes, mientras otros comenzaron a asentir con la cabeza. Este ballet de emociones la llevó a una revelación. La verdadera resistencia no estaba solo fuera de ella, sino en su propia mente. La carga de liderazgo la llevaba a reflexionar sobre sus límites. Se vio a sí misma en un dilema, pues había días en los que sentía la tentación de dar un paso atrás, de permitir que otros tomaran decisiones por ella. En las noches solitarias, el eco de su propia voz la confrontaba con una pregunta que atormentaba su sueño. ¿Eres la jefa que creía ser? Fue a través de estas noches de mal sueño que descubrió su verdadero llamado. Un día, al revisar una serie de incidentes sospechosos en la ciudad, decidió implicarse personalmente. Valentina se transformó de una líder distante a una investigadora directa en la comunidad. Aprendió a escuchar las historias que solían quedar enterradas bajo el escepticismo. En esas conversaciones, la empatía se transformó en su arma más poderosa. Se dio cuenta de que el cambio podría comenzar desde la base, no desde los escritorios. Mientras Valentina se preparaba para presentar su primer informe de progreso, el teléfono sonó y, al contestar, una voz conocida le hizo tambalearse. Era un antiguo compañero de su padre, alguien que había sido un referente en su familia. Pero lo que decía dejó un vacío oscuro en su estómago. Valentina, hay cosas que debes saber sobre la corrupción en el departamento. Estamos en peligro. Las últimas palabras retumbaron en su mente, y la sombra del pasado se acercaba nuevamente. ¿Sería capaz de enfrentarlo y revelarlo sin sacrificar sus ideales? La lucha apenas comenzaba. Valentina se quedó inmóvil tras recibir la llamada. Las palabras resonaban en su mente, repetidas como un mantra aterrador. La corrupción, la misma sombra que había acechado a su familia, ahora amenazaba su recién ganado puesto. El contacto anterior a la llamada la impulsó a moverse, pero también la hizo dudar. ¿Era hora de investigar algo tan profundamente arraigado, un monstruo que muchos preferían ignorar? Su primer instinto fue planificar, trazar un mapa mental que la llevara a desentrañar la verdad. Sin embargo, la incertidumbre se cruzó en su camino. ¿Qué pasaría si descubrían que ella estaba al tanto del problema? Ignorarlo nunca había sido una opción, pero el riesgo de confrontar a figuras poderosas la hacía cuestionar sus decisiones pasadas. Sin embargo, cada día permanecía en silencio, aumentaba su incomodidad.
Decidió volver a conectar con aquellos agentes que, en su primera reunión, había visto como escépticos. Sabía que la clave podría estar en los rumores, en los secretos que ellos pudieran haber recogido. Confianza era un terreno frágil, pero mientras más pensaba en ello, más surgía reconstruir ese puente. Organizó un almuerzo informal en una cantina cercana a la estación. Quería crear un ambiente distendido donde las inquietudes fluyeran más libremente. Al principio, los murmullos eran mínimos, la desconfianza aún dominante. Valentina había llegado a conocer las voces de sus agentes, sus luchas diarias, y decidió abrir el diálogo posibilitando vulnerabilidad. Un agente, conocido por su franqueza, rompió el silencio tras unos minutos. ¿Qué estás dispuesta a hacer realmente? Las cosas no son tan simples aquí, dijo, sus ojos fijos en ella. Esa pregunta se coló como un puñal. Valentina, sintiendo la presión del momento, apagó cualquier impulso de defensa. Reconoció su propia vulnerabilidad. No tengo todas las respuestas, pero quiero ser parte de la solución. Cuéntenme lo que saben. Fue un momento transformador. Las historias fluyeron, cada relato entrelazándose con otro, revelando un patrón que Valentina comenzó a desmenuzar mentalmente. Había más de lo que se atrevían a dejar ver. No solo corrupción, sino un ciclo de miedo y silencio que perpetuaba el problema. Escuchar a sus compañeros era un llamado a la acción que resonó en su interior. Necesitaba no solo ser líder, sino aliada, una voz de cambio verdadera. En las semanas siguientes, Valentina implementó una serie de cambios. Se comenzó a centrar en la transparencia. Sus decisiones se comunicaban de manera abierta, fomentando confianza. Sin embargo, cada medida se sentía como un doble filo, pues los obstáculos no solo eran externos. Fue en esa gestión que se encontró analizando sus propios límites. Había momentos de insomnio en los que cuestionaba si realmente estaba conducida por la justicia o por el deseo de demostrar su valía. Cuando comenzó a investigar más a fondo las actitudes dentro del departamento, un nuevo desafío apareció en su horizonte. A través de sus pesquisas, un viejo amigo de la infancia se acercó, un agente ya desacreditado por el sistema. Lo que quería revelarle era peligroso y podría poner todo en riesgo, incluso su futuro. Valentina se encontró en una encrucijada. ¿Debería confiar en su instinto o proteger su posición? La decisión amenazaba con romper el delicado equilibrio que había empezado a construir. ¿Podría arriesgar su reputación por la verdad y quizás desatar un torbellino mayor de resistencia en su camino? La pregunta la mantuvo despierta en aquella misma noche, esperando la claridad que debía llegar. Mientras luchaba contra su propia incertidumbre, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un amigo, sino un desconocido, cuyas intenciones no podía prever. Valentina, hemos observado tus movimientos. Es mejor que te detengas. La voz era profunda, amenazante. Aquella llamada quedó como una advertencia. La línea entre el poder y la verdad se hacía difusa, y Valentina sabía que la batalla que había comenzado no solo era profesional, sino un conflicto que podría cambiar su vida para siempre. ¿Estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de su búsqueda? La respuesta vendría con la luz del nuevo día. La lucha seguía, y el destino la aguardaba. El amanecer traía consigo una nueva claridad, y con ella la determinación de Valentina. La voz del desconocido seguía retumbando en su mente, no como una advertencia, sino como un llamado a la acción. No podía permitir que el miedo marcara su carrera ni sus decisiones. Con una energía renovada, se sentó frente a su escritorio, rodeada de papeles que contenían notas de sus conversaciones previas y registros de actividades sospechosas que había comenzado a compilar. Mientras revisaba los documentos, se sintió atrapada en un torbellino emocional. La confianza que había comenzado a construir con sus colegas empezaba a entreverarse con la sospecha y el temor. No podía ignorar que los murmullos de la corrupción eran como un veneno que se extendía por su entorno laboral. No solo se trataba de su reputación, era el futuro de muchos que dependían de una voz valiente en una organización que ahora se había plagada de excesos e irregularidades. Decidió que debía ser más audaz. La reunión de seguimiento que programara en la cantina pronto se convertiría en un momento clave.
Usaría aquella cita para compartir lo que había descubierto y cómo planeaba abordar la situación. Valentina no solo deseaba ser escuchada, buscaba unir a sus colegas en torno a un propósito mayor, un plan que no solo los empoderara, sino que también les permitiera enfrentar sus miedos juntos. Días después, la atmósfera en la cantina era tensa pero esperanzadora. Valentina tomó la palabra, su voz resonaba con una combinación de autoridad y vulnerabilidad. No tengo todas las respuestas, pero creo que debemos ser honestos entre nosotros. Hay algo profundamente mal en cómo operamos y tenemos que enfrentarlo. Las miradas que recibió eran variadas, algunas denotaban aceptación, otras desconfianza, pero ella persistió. Cada uno de ustedes ha sido testigo de situaciones irregulares. Yo también he visto cómo la corrupción se ha deslizado en nuestras filas, no solo desde el exterior, sino desde adentro. Continuó, sintiendo el peso de cada palabra. Su discurso resonó más allá de lo que imaginaba. Un agente, el mismo que la había cuestionado en la primera reunión, se atrevió a hablar. «¿Y si nos despiden? Siempre hemos callado por miedo». Esas palabras cortaron el aire. Valentina comprendió el dilema moral que enfrentaban. Debía ofrecerles un camino, no solo un llamado a la valentía. Entiendo el riesgo, cada acción que tomemos tendrá sus consecuencias, pero las injusticias que hemos permitido también nos han colocado en una prisión. Juntos podemos dar el primer paso hacia la verdad y quizás, si estamos unidos, podremos conseguir el apoyo necesario. La conversación se intensificó, los relatos comenzaron a fluir nuevamente. Más allá del miedo, aquí existía una urgencia de ser escuchados, la búsqueda de una verdad compartida. Esa noche se dieron cuenta de que no solo compartían el sistema opresor, sino que también anhelaban un cambio. A partir de esa reunión, Valentina definió un plan de acción más claro. Se agruparían en equipos, cada uno investigando distintas áreas y creando un perfil de las prácticas corruptas. Sin embargo, había un elemento que la inquietaba. Sabía que las voces que estaban surgiendo eran solo la punta del iceberg. Pasaron las semanas, y aunque el cambio parecía palpable, los episodios de intimidación aumentaron alrededor del departamento. Cada día, Valentina recibía miradas furtivas de sus superiores, comentarios al pasar sobre su supuesta rebeldía. El teléfono, el mismo que la había amenazado antes, volvió a sonar, pero esta vez la llamada no era un desconocido, era un colega, un amigo, quien le advirtió que no podían confiar en nadie. La tensión aumentó, y Valentina sabía que la situación empezaba a escalar. La confrontación estaba cerca, y el dilema que antes la atormentaba emergía de nuevo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? Su liderazgo sería puesto a prueba de maneras que jamás había imaginado, y la línea entre lo correcto y lo conveniente empezaba a desdibujarse. Ahora, enfrentando una nueva noche llena de dudas, Valentina se encontraba en la encrucijada de su vida. Mientras observaba la ciudad iluminada desde su ventana, una pregunta crucial resonó en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar a quienes habían intentado aplastarla y desenterrar la corrupción de una vez por todas? La respuesta, ella lo sabía, estaba a punto de revelarse. Y en un instante de claridad, comprendió que su viaje no había hecho más que comenzar. La semana transcurrió con una tensión palpable. Valentina se despertaba cada día con un peso en el pecho. Sabía que lo que había comenzado en la cantina no solo había despertado a sus colegas, sino que también había sacudido a aquellos que se beneficiaban del silencio. La atmósfera gris y cargada del departamento se había vuelto aún más opresiva, como si el aire estuviera impregnado de desconfianza. Sin embargo, a medida que su resolución crecía, también lo hacía su deseo de tomar riesgos. Una noche, mientras contemplaba su reflejo en el espejo, recordó a la Valentina que dudaba de sí misma antes de que todo esto comenzara. Esa mujer que había temido hablar en reuniones, que permitía que sus ideas se desvanecieran, ahora estaba lista para desafiar a la estructura que antes la había amedrentado. Era hora de confrontar su propio miedo, especialmente porque ya no se trataba solo de su carrera, se trataba de la esperanza de una transformación significativa en su entorno. El día de la reunión decisiva llegó. Convocó a sus colegas de nuevo, pero esta vez en un espacio más neutral, el parque cercano,
un lugar donde la naturaleza podría acoger sus preocupaciones y dar espacio a la colaboración. Mientras esperaba, su mente seguía corriendo. Preparó sus notas con fervor, revisando cada punto clave que quería abordar. Sabía que lo que diría podría ser recibido con múltiples reacciones, y los riesgos eran mayores. Pero la opción de permanecer en silencio era ahora inconcebible. Cuando los colegas comenzaron a llegar, Valentina sintió una extraña mezcla de ansiedad y emoción. Al ver sus rostros conocidos, cada uno reflejando un par de temores y esperanzas, supo que el momento había llegado. Se hizo el silencio y comenzó a hablar. Estamos en un momento crítico. Las prácticas corruptas han afectado no solo nuestra integridad individual, sino también la dignidad de toda nuestra organización. Es hora de dejar atrás la complacencia y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Su voz resonaba con un vigor inesperado. A medida que compartió su visión de un entorno laboral más transparente y justo, las reacciones comenzaron a cambiar. Las miradas de desconfianza se desvanecían lentamente, transformándose en expresiones de interés. Uno de los miembros del equipo, que siempre había permanecido en las sombras, se atrevió a levantar la voz. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Nos organice y presente alguna propuesta concreta? Esa simple pregunta activó un torrente de ideas. Valentina supo que no podía solo enviar un mensaje, tenía que desarrollar una estrategia accionable que los comprometiera. Propuso la creación de un grupo de vigilancia interno para auditar prácticas y fomentar un entorno de transparencia. Cada equipo tendría una responsabilidad específica, algo con lo que pudieran trabajar y apoyarse mutuamente. Las conversaciones se tornaron más animadas y Valentina sentía la energía fluir a su alrededor. Estaba despertando algo dentro de ellos, una chispa que había estado dormida. Sin embargo, no podía escapar de la sensación de que había riesgos inminentes. Mientras discutían, el pensamiento de las represalias de sus superiores cruzaba su mente, como un fantasma que nunca la abandonaba. Al final de la reunión, sintió el nudo que había formado en su estómago desvanecerse levemente. Había tomado la primera medida hacia su transformación, pero conocía que la lucha apenas comenzaba. Esa noche, cuando regresó a casa, anhelaba la calma pero estaba consciente de su nueva realidad. Tomó el teléfono y escribió un mensaje a su amigo que había advertido sobre la falta de confianza. ¿Estás listo para lo que viene? Necesitamos unir fuerzas. Sabía que no podía hacerlo sola y que cada decisión que tomara a partir de ahora podría darle un giro inesperado a su vida. Mientras esperaba una respuesta, una sensación de anticipación la invadió. En su mente, la pregunta resonaba con fuerza. ¿Realmente estaba preparada para confrontar todo lo que vendría? La idea de que su desarrollo profesional dependiera no solo de sus investigaciones, sino también de su liderazgo, resonaba cada vez más en su interior. El desafío se intensificaba y el tiempo para actuar se acercaba. Valentina no podía descansar en la incertidumbre. La noche anterior, su mente había estado repleta de escenarios catastróficos, emails llenos de amenazas, encerronas en la oficina y, lo peor, la posibilidad de perder su carrera justo cuando comenzaba a forjar su camino. Sin embargo, esa mañana algo había cambiado en ella. Con cada paso hacia su oficina, una determinación renovada llenaba su interior, como una corriente eléctrica que la empujaba hacia adelante. Al llegar, las miradas de sus colegas eran un reflejo del mismo tumulto que había sentido la semana anterior. Algunos parecían nerviosos, otros simplemente confundidos. Valentina tomó aire profundo y se dirigió a su escritorio. La propuesta del grupo de vigilancia había encendido una llama, y ahora debía mantenerla viva. Sin embargo, no podía ignorar lo que eso implicaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurarse de que se implementara? Decidida a avanzar, convocó a una reunión impromptu con su equipo más cercano. Hoy necesitamos definir pasos concretos, comenzó, tratando de infundirle su entusiasmo. No podemos esperar más. La corrupción y la opacidad son más grandes de lo que pensamos. Si un acuerdo no se logra pronto, podríamos perder esta oportunidad de cambio para siempre. La conversación se llenó de ideas, pero pronto surgió un dilema moral. Un colega levantó una mano, visiblemente preocupado.
Valentina, ¿y si nos enfrentamos a represalias? ¿Y si esto nos cuesta nuestros trabajos? Las palabras resonaron en la sala como una sentencia. Valentina, tentada a minimizar el riesgo, decidió adoptar un enfoque diferente. Es un riesgo, sí, pero no hacer nada es el mayor riesgo de todos. Aceptemos que puede haber consecuencias, pero también hay una oportunidad de transformar nuestro entorno laboral. Como si hubiera destapado una olla de presión, la conversación se tornó rápida y apasionada. Ideas sobre cómo protegerse unas a otras surgieron en un torbellino. Propuestas de estrategias para la comunicación interna y análisis de trabajo se amalgamaron en un plan. Cada aportación validaba el valor de sus voces. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba liderando un grupo, estaban construyendo una fortaleza. Sin embargo, su mente siguió asediándola con la inquietud de posibles adversidades. Regresó a casa esa noche agotada, pero insatisfecha. Había logros, pero lo que había comenzado como un destello de esperanza también había revelado la falta de un guía más experimentado. Su jefe estaba a punto de regresar de una ausencia larga y no podría evitar el conflicto que se avecinaba. Pero las cartas ya estaban sobre la mesa. La transparencia no era solo un concepto, era una misión. A la mañana siguiente, cuando un tenso silencio se apoderó de la oficina ante la llegada de su jefe, Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las decisiones tomadas en su ausencia influirían en cómo percibía su nueva dirección. ¿Sería capaz de defender lo que había construido si su superior decidía aplastarlo? Mientras su jefe se instalaba en su silla, sintió el peso de su propia verdad sobre sus hombros. Valentina se esforzó por mantener la compostura. Esa tensión era eléctrica y todo dependía de cómo se manejaran las relaciones entre todos. Sabía que inevitablemente se confrontaría con su superior, y la pregunta que la mantuvo despierta toda la noche resonó. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su estabilidad por el cambio que tanto anhelaba? Mientras preparaba su mente para la confrontación inminente, una notificación apareció en su teléfono. Era el mensaje de su amigo. «Estoy listo. ¿Qué necesitas?». Su corazón dio un vuelco. No podía imaginarse enfrentando esto en solitario. Valentina miró hacia el horizonte, donde el sol iba asomando lentamente. El cambio estaba cerca. Una tormenta se avecinaba. Había llegado el momento de enfrentar, no solo a su jefe, sino también a sí misma. La determinación hizo eco en su pecho, y se preguntó si realmente estaba lista para poner todo en la balanza. Con un último suspiro, se preparó para la interacción. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y la culminación de su esfuerzo y coraje se perfilaría en la próxima conversación. ¿Estaba lista para el desafío? La respuesta estaba al otro lado de la puerta. Valentina respiró hondo mientras la puerta de la oficina se cerraba tras su jefe. La tensión que se había acumulado durante la semana parecía concentrarse en esa pequeña habitación. Aquel encuentro no iba a ser fácil. Su corazón latía con fuerza, dispuesto a entrar en una confrontación que podía cambiarlo todo. La conversación con su jefe iba más allá de sus ideas sobre transparencia y vigilancia. Era un reflejo de su propia valentía y compromiso con su futuro. «Valentina», comenzó su jefe, su voz resonando en la sala, como un eco de autoridad. «He oído sobre tu propuesta». Las palabras parecían un jugoso anzuelo, pero Valentina no se dejaría atrapar. Sabía que detrás de las primeras impresiones había una oportunidad a la que no podía cerrar la puerta. «Estoy convencida de que este es el momento para un cambio radical. La integridad de nuestro trabajo depende de cómo manejemos la información y la verdad. No podemos seguir ignorando lo que sucede a nuestro alrededor». Su voz, firme y decidida, resonó en su propia mente como un mantra. Ella no era solo la mujer que había llegado a este nuevo rol. Era alguien que había decidido provocar una reacción, que había tomado una postura a favor de la ética profesional. Su jefe arqueó una ceja, claramente escéptico. ¿Y si esto nos coloca en una posición vulnerable? Hay fuerzas más grandes en juego de las que quizás no estás consciente. El sutil destello de advertencia lo convirtió en un antagonista, en un obstáculo que tenía que enfrentar.
Pero Valentina ya no era la misma. Las semanas de reflexión y enfrentamiento la habían preparado para esta confrontación. Prefiero enfrentar a esas fuerzas en lugar de quedarme callada y ver cómo la corrupción acaba con todo lo que hemos construido. Este no es solo un riesgo, es un paso necesario para rescatar nuestra ética profesional. Contraatacó. Las palabras brotaron de su boca con una sinceridad y pasión que la sorprendieron. Era la voz de una mujer decidida a no ocultar su luz. La discusión se intensificó, ambos intercambiando miradas desafiantes. Valentina empezó a notar en ella misma un talento que no había explorado completamente, su capacidad para mantener la calma y la lógica bajo presión. Mientras las palabras de su jefe trataban de deslegitimar su propuesta, ella respondía con hechos, investigaciones y la voz de sus colegas, quienes se habían unido a su causa. La confrontación con su jefe no solo era un dilema profesional, era la prueba de su propio valor. Valentina sintió que estaba cruzando un umbral, dejando atrás una versión de sí misma que había temido ser percibida como conflictiva o desobediente. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo. Pero a la vez, la inseguridad se colaba en su mente. ¿Y si la reacción no era la que esperaba? ¿Y si todo lo que había luchado se desmoronaba en un instante? Finalmente, su jefe se inclinó hacia adelante, la mirada fija en ella, y Valentina supo que estaba a punto de recibir su respuesta. La tensión estaba tan alta que podía escuchar palpitaciones en su pecho. El momento estaba por definirse. La falta de un claro punto de desenlace la mantenía inmóvil en su asiento, sintiendo que el tiempo había dejado de avanzar. «Voy a considerar lo que has propuesto», dijo con un tono más grave, «pero ten cuidado con lo que deseas, porque esto no es un camino sencillo». Valentina sintió cómo una mezcla de alivio y temor se deslizó por su espalda. Aunque había mantenido la lucha, sabía que su verdadero trabajo apenas comenzaba. Caminó hacia su escritorio sintiendo una mezcla de adrenalina y ansiedad. Se enfrentaba a una victoria parcial, pero el escenario cambiaba rápidamente. La jornada aún no terminaba y había otros aliados a quienes debía involucrar en este camino. Cuando su mente repasaba la conversación y el peso de la decisión que se avecinaba, su teléfono vibró alertando de otro mensaje. Era de su amigo nuevamente. «Lo que discutimos, hay más en juego de lo que imaginas». Las palabras calladas la hicieron detenerse. ¿Qué podría significar eso? La inquietud brotó en su interior. La verdad siempre tiene más capas de las que aparenta. Mientras el día avanzaba, Valentina comprendió que, para enfrentarse al verdadero cambio, debía estar dispuesta a sumergirse más profundamente en las intenciones y secretos de su entorno. Se dio cuenta de que la batalla más grande no era solo contra su superior, sino dentro de sí misma y contra las fuerzas que operaban bajo la superficie. La luz de la revelación nunca es tan clara como parece. Era hora de descubrir qué verdades y lecciones se ocultan en la oscuridad. Iba a necesitar más que valor. Iba a requerir un enfoque astuto y estratégico, una red de apoyo y quizás un pequeño sacrificio. Con el teléfono aún en mano, una nueva chispa de determinación pareció encenderse en su interior, lista para ser empleada. La pregunta resonaba nítida en su mente. ¿Estaba lista para desentrañar los secretos que a sus pies entrelazaban mientras se armaba de nuevo con su verdad? Valentina se instaló en su silla, el sonido del tecleo resonando en la oficina mientras comenzaba a elaborar un plan. Necesitaba más información sobre la situación que su amigo había insinuado. Esa idea se sentía como un hilo por el cual podía tejer un relato más grande, uno que podría no solo defender su propuesta, sino también revelar la corrupción latente en el corazón de la organización. Su mente trabajaba con una mezcla de emoción y escepticismo, recordando las palabras de su jefe sobre los peligros. La realidad era que cada intento de cambio conlleva riesgos, pero quizás el verdadero peligro residía en permanecer inactiva. Esa noche, se comprometió a investigar con más ímpetu que nunca, convencida de que su trabajo no solo debería ser ético, sino también audaz. Bajo la tenue luz de su lámpara, empezó a sentar las bases de su estrategia.
Abrió documentos y correos electrónicos antiguos, buscando patrones de conducta. La narrativa que estaba construyendo tomó forma, una corrupción que, aunque oculta, debía ser expuesta. Estaba a punto de descubrir el hilo conductor que unía las acciones de su jefe con decisiones cuestionables en el pasado reciente. La búsqueda le llevó horas, pero finalmente un documento llamó su atención. Era una correspondencia entre su jefe y un antiguo asociado, hablando de transacciones muy sospechosas relacionadas con la contratación de proveedores. Cada palabra en ese papel parecía empoderarla. Por primera vez se sentía realmente en control. Ciertas conexiones eran más que complicadas, eran peligrosas. Valentina comprendía que un primer golpe podría fortalecer su táctica de confrontación. Se preparó para una reunión con algunos colegas de confianza. Sabía que no podía enfrentarse a la sombra sola. Había aprendido que ser líder significaba articular una visión, pero también nutrir un equipo que creara concordancia en la lucha. La colaboración sería su mejor arma. En los días siguientes, sus aliados comenzaron a congregarse. Había programado un encuentro con quienes habían expresado sus propias inquietudes sobre la transparencia en la empresa. Cada uno traía consigo historias de datos manipulados y decisiones ocultas que afectaban la integridad del trabajo. Valentina se sentía renovada al escuchar sus voces. Había sembrado confianza en sus corazones al hacerlo. El día de la reunión llegó y, con el ambiente cargado de inseguridad, Valentina intentó inspirarles. Su voz era firme y clara. «Estamos aquí por una razón, y es hora de hacer que nuestra verdad se escuche», declaró, notando cómo la determinación en los rostros de sus colegas se fortalecía. Sin embargo, también sintió una punzada de ansiedad al recordar las palabras de su jefe. «Ten cuidado con lo que deseas». Esa advertencia la seguía como una sombra. Estaba consciente de que desenmascarar la corrupción podría traer consecuencias no solo para su carrera, sino también para su vida personal. La duda cortaba en su interior, pero no permitiría que ese temor consumiera su impulso. Poco después de la reunión, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje críptico que le decía: «Lo que has encontrado es solo la punta del iceberg. Hay más. Si estás lista, hablemos». Los ojos de Valentina se ensancharon. La incertidumbre la envolvía, pero la promesa de más información la impulsaba hacia adelante. La emoción rivalizaba con el miedo. Estaba en una encrucijada emocionante. Mientras se preparaba para esa conversación, reflexionó sobre el camino que había recorrido. Desde la incertidumbre hasta el desafío, se había fortalecido en cada paso. Sabía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también reconoció que los secretos podrían costarle todo. Determinado a seguir adelante, se dio cuenta de que cada paso la acercaba más a la realización de su visión. El compromiso de ajustar su estrategia en función de la nueva información era fundamental. Sin embargo, una pregunta seguía azotando su mente. ¿Qué más podría descubrir? ¿Los secretos que desenterrara serían una bendición o una maldición? La respuesta se acercaba, y con ella la revelación de su capacidad para desafiar lo establecido. La inquietud la mantuvo alerta. La lucha por la verdad acababa de comenzar, y Valentina estaba decidida a liderar una nueva era, una en la que el coraje y la integridad brillaran. Mientras concluyó su jornada, con el corazón latiendo fuerte y la mente en múltiples frentes, sabía que cada nuevo paso podría ser un epílogo para un viejo capítulo, o el inicio de uno completamente nuevo. Estaba lista para enfrentar el próximo desafío. ¿Quién más estaría dispuesto a unirse a ella y cavar aún más profundo? Valentina se despertó antes de que el reloj marcara las 6. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su mente ya estaba en marcha. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre la revelación de su colega. Aún guardaba el mensaje en su teléfono, como un recordatorio vibrante de lo que estaba por venir. Sabía que el próximo paso era crucial. Necesitaba prepararse para lo que se avecinaba. Se armó de valor y comenzó a trazar un esquema detallado sobre las conexiones que había descubierto. Cada relación,
Cada transacción sospechosa documentada podía ser la clave para desmantelar el entramado de corrupción. La visión se volvió más clara conforme pasaban las horas. Su estrategia empezaba a tomar forma. Al mediodía, se reunió con sus aliados en un café cercano. Al verlos, sintió una mezcla de confianza y responsabilidad abrumadora. Unos meses atrás, cada uno de ellos era un extraño, pero ahora eran parte de algo más grande. Sus miradas se cruzaron mientras tomaban asiento, y Valentina comenzó a hablar. «Hoy es el día en que debemos actuar», dijo, intentando controlar la incertidumbre en su voz. Cada palabra que pronunciaba resonaba en el silencio expectante. Lo que tenemos en nuestras manos es una oportunidad para cambiar no solo el rumbo de nuestra carrera, sino también la organización en la que trabajamos. Sus colegas asintieron, el fervor en sus rostros crecía. Cada uno compartió lo que había encontrado, revelando datos que arrojaban más luz sobre los oscuros secretos que estaban enterrados. Sentía que este era el momento que había estado esperando, no solo para desenmascarar la corrupción, sino para descubrir la fuerza dentro de sí misma. Durante la reunión, Valentina comenzó a descubrir habilidades ocultas que jamás había considerado. Su capacidad de liderar, de unir a las personas en torno a una causa, se manifestaba con cada mini debate y las estrategias diseñadas en conjunto. Cuando concluyeron, se sentía invencible. Había liderado la conversación, había facilitado que otros expresaran sus inquietudes, era un líder en toda su expresión. Sin embargo, su corazón latía rápido con el pensamiento de lo que podría venir. La próxima fase requeriría valentía en niveles jamás imaginados. No solo debía ser fuerte, sino también consciente de la posible represalia. La tarde llegó y Valentina se sentó en su escritorio con un café caliente. Su mente continuaba ebullición, tejía varios cuentos simultáneamente. La ascensión de su carrera, la lucha por la transparencia y el peso de lo que podría perder. Sentía un fuego en su interior, una urgencia que no podía ignorar. Sin embargo, el miedo acechaba. Compartir su descubrimiento sin un plan de respaldo sería imprudente. Un correo entrante la sobresaltó. Era un nuevo mensaje de su contacto anónimo. Este no es solo un problema interno. La red es más amplia de lo que imaginas. Debes tener cuidado. Puedo ayudarte, pero necesitas comprometerte. La advertencia la dejó fría. La brecha de la verdad que se estaba abriendo frente a ella prometía revelaciones aún más impactantes, pero también podría arrastrarla al abismo. Valentina cerró los ojos y respiró profundamente. Las luces del atardecer iluminaban la oficina, y con cada rayo se sentía más decidida. Sabía que no podía dar marcha atrás. Había cruzado un umbral, y la inquietud que sentía ahora era el eco de un cambio profundo dentro de sí misma. Consciente de que su viaje había apenas comenzado, se dio cuenta de que su camino hacia la verdad estaba repleto de sorpresas. ¿Sería capaz de maniobrar entre las sombras de la corrupción y salir victoriosa? ¿O la búsqueda por la transparencia revelaría facetas de su propia historia que preferiría dejar ocultas? Era esencial que un enfoque preciso se implementara. La situación requería acción estratégica y Valentina se prometió que no importara cuán oscuro pareciera el camino, seguiría luchando por su verdad. La noche caía y con ella una nueva incertidumbre. El juego apenas comenzaba. ¿Qué decisiones la llevarían a desvelar la próxima capa de este complicado entramado? La promesa de más secretos la mantenía alerta, pero la pregunta persistente era si la búsqueda del poder era capaz de otorgar a Valentina la paz que tanto anhelaba. Valentina observó la mañana despejada desde su ventana con renovada determinación. La presión acumulada durante semanas de lucha y descubrimiento la había transformado. Enfrentar la corrupción en el departamento no solo era una cuestión de justicia, sino un ejercicio de autodescubrimiento que la había llevado a cuestionar su propio concepto de liderazgo. Sabía que había llegado el momento decisivo. Su camino hacia la transparencia ahora iba acompañado de un equipo unido y comprometido. A través de una serie de reuniones clandestinas, había cultivado aliados que compartieron no solo su visión de un departamento más honesto, sino la valentía para cuestionar el status quo.
Juntos habían elaborado un plan que iba más allá de la mera denuncia. Consistía en establecer un protocolo claro para reportar irregularidades, apoyado por un sistema de protección a quienes contaran su historia. Para Valentina, esto representaba más que una nueva etapa en su carrera. Significaba ser la arquitecta de un cambio duradero. Mientras caminaba por los pasillos de la oficina, su estómago se revolvió con nerviosismo, pero esta vez fue diferente. En lugar de miedo, había una confianza solidificada por la experiencia. Todo lo que había absorbido de sus encuentros con sus colegas, cada historia que habían compartido y cada miedo que habían enfrentado juntos, formaban un tejido de resiliencia que llevaba consigo. Se hizo un espacio para la esperanza en el corazón de todos. La reunión del día era con su directo superior, quien había estado vigilando de cerca sus movimientos. Sabía que tendría que articular no solo la necesidad de cambios, sino también defender su propuesta de apertura. Al llegar a la sala de conferencias, se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en ella. En sus manos sostenía el documento que demostraba la conexión entre su jefe y las prácticas corruptas. «Estoy aquí para hablar de transparencia», comenzó Valentina, sus palabras firme. «No solo es un ideal, es necesario para nuestra supervivencia como unidad. Todos hemos experimentado el daño que la desconfianza y la corrupción han causado». La tensión en el aire era palpable. Su supervisor, con su carácter habitual, tomó la palabra. «¿Y qué sugieres? Sabes que esto no es un simple cambio en la política. ¿Qué garantías tenemos de que esto no fracase?» Valentina respiró hondo, y el eco de todas las conversaciones anteriores resonó en su mente. La garantía es el compromiso de cada miembro del departamento. Juntos podemos proporcionar apoyo y protección a quienes hablen. Es tiempo de construir un ambiente de confianza. Los murmullos se intensificaron. Ella continuó. Los informes recientes que hemos recibido están plagados de irregularidades. Necesitamos crear un entorno donde se priorice la ética por encima de los silencios covachados. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de actuar. No me refiero a un cambio ligero, hablo de una transformación profunda, y estoy lista para liderar. Se observó una mirada de sorpresa en los rostros de sus colegas. La determinación que ella afirmaba abría un nuevo horizonte de posibilidades. La incertidumbre había comenzado a disiparse, y una idea de unidad comenzaba a tomar forma entre ellos. En ese instante, anheló que su abuelo pudiera verla, que pudiera sentir la fuerza que emanaba de su ser al enfrentarse al legado de corrupción que había atormentado su historia familiar. La presión que había sentido en el pasado fue reemplazada por un sentido de propósito claro. Ella era la voz de la verdad, y estaba decidida a ser escuchada. Finalmente, la reunión terminó no con una aprobación unilateral, sino con un acuerdo para continuar la conversación. Había logrado convencerlos de la importancia de su causa, por lo que la luz al final del túnel se hacía cada vez más brillante. En el fondo de su mente, Valentina sabía que el camino no sería fácil. El aprecio y el respeto que había ganado en su entorno laboral ahora debían proporcionarle la fuerza necesaria para enfrentar cualquier posible represalia. Pero había algo más, se sentía realizada, había abrazado su vocación. Historia, su familia, y había decidido no ser solo una figura simbólica, sino una verdadera agente de cambio. Mientras caminaba a casa esa noche, los ecos de las palabras de su madre resonaban. La verdad es tu escudo. Valentina entendió completamente la importancia de esas palabras. El coraje era su armadura, y la transparencia sería la balanza en cada paso que diera. Había alcanzado un nivel de conciencia que la impulsaría a seguir adelante, a luchar con el poder de su voz. Su transformación era palpable, no solo para ella, sino también para aquellos que habían comenzado a ver en ella a una líder auténtica. El nuevo día no solo traería nuevos desafíos, sino también el inicio de un nuevo capítulo. Uno donde la justicia, la verdad y la comunidad prosperan juntas. Era su momento. Valentina había encontrado su camino y estaba lista para liderar.
Ahora, si verdaderamente aprecian estas historias de superación personal, necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más. Cada clic en me gusta alimenta el algoritmo y permite que más personas se inspiren con estas historias. Compartan este video con 5 amigos que también necesiten este impulso. Recuerden dejar sus reacciones y teorías en los comentarios. Cada palabra cuenta en esta misión de empoderamiento mutual.